El Departamento Doctrinario les expresa un cálido y fraternal abrazo a cada uno de ustedes. Mi nombre, para los que no me conocen, Emiro Navarro. Y hoy aquí pues voy a estar acompañando a nuestro disertante. Mas antes de iniciar, quiero invitarlos a que hagamos una plegaria muy fervorosa, muy sentida, como espíritas, como trabajadores todos de el Consolador que Jesús nos prometiera. Los invito entonces a que nos dispongamos de la manera que cada cual le quede más cómodo hacerlo. Los invito para la comunión de pensamientos a que mentalicemos al amoroso Cristo de Dios, nuestro guía y modelo Jesús, y todos unidos, Señor, en torno del trabajo que realizamos por el Consolador que nos prometieras, por el Espiritismo. Te damos gracias, Señor, esta noche, por esta oportunidad de aprendizaje. Te rogamos, Señor, la inspiración para nuestro disertante, y te pedimos de todo corazón, Maestro Jesús, que nos ayudes a interiorizar todos estos conocimientos a fin de poderlos llevar a la práctica para fortalecer nuestras instituciones espíritas de este nuestro amado país que tanto necesita del Consolador, Señor. Amado Jesús, abrázanos a todos con tu amor excelso, desmesurado, y guíanos por el camino del bien. Ayúdanos a ser buenos mediadores en estos momentos, especialmente difíciles para nuestro país, momentos difíciles para muchos por el momento de transición. Señor, solo gratitud tenemos para darte y hemos de seguir adelante, siendo tú el faro que ilumina el sendero que transitamos, siendo tú la luz sublime que ilumina nuestros pensamientos, decisiones, sentimientos, acciones, Señor. Que así sea. Muy bien. Tenemos ya 84 personas en la sala. De acuerdo a lo que pues hemos estado dando a conocer desde el Departamento Doctrinario de la Confederación Espírita Colombiana, seguimos adelante con las capacitaciones programadas y presentadas al Consejo Confederativo, al Consejo Ejecutivo, para buscar fortalecer cada vez más, y no solo desde el Departamento Doctrinario, sino desde todos los departamentos que constituyen a Confecol, el movimiento espírita colombiano. Hoy, como es sabido, la capacitación que tenemos para esta noche se denomina la pedagogía espírita, que de tanta necesidad es, que tanto debemos nosotros aplicar de acuerdo a lo que esta noche nos va a compartir nuestro querido invitado, que tanto le agradecemos por sus conocimientos, por su esfuerzo, por su esmero, John Eric Reynolds. Entonces, John Eric, nos complace enormemente que estés acompañándonos nuevamente. Como ya dije, solo gratitud para ti, mi hermano. Y pues la sala es tuya, no me extiendo. A ti es que te queremos escuchar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emiro. Un saludo a todos mis hermanos desde el corazón por la oportunidad que nos dan de exponer nuestros limitados conocimientos. La conferencia, la capacitación, más yo llamaría una breve reflexión, es resultado de un trabajo que venimos haciendo con el Comité Doctrinario y de una forma de presentar una emoción que constituye algunos descubrimientos que desde el alma hemos hecho del codificador. Así que les pido de antemano mis disculpas por mis limitaciones, mis disculpas por mi emoción, que seguramente se irán marcando durante la exposición de los fenómenos, porque hablar de Jesús y hablar de Kardec
dan siempre una profunda emoción. Hablar de pedagogía espírita, como lo decíamos en la oración y lo reflexionaba mi querido hermano Emiro y todos los del comité doctrinario y todos los trabajadores del movimiento espírita, porque estamos unidos en Jesús y unificados en Kardec, que es lo que pretendemos, poder llevar al mundo, ¿por qué no gritar al mundo la palabra consolación desde la razón, desde la emoción, desde los hábitos y lo demás? Allan Kardec fue un magnífico profesor cuando asimiló la conducta de Rivail y se convirtió en un maestro cuando pudo proponer a la humanidad los parámetros para el desarrollo del espíritu inmortal. Por eso intentaremos, con la seguridad de quedarnos limitados, exponer teórica y prácticamente lo que significa la pedagogía espírita como tal. Por ello, inevitablemente, antes de hablar de la pedagogía espírita, hay que necesariamente hablar del Maestro Jesús. Este espíritu puro, denominado así por los propios espíritus del Consolador, en la pregunta 626 del libro de los Espíritus, 625, y también en la categoría que hacen los espíritus en la pregunta número 100, al categorizar los espíritus puros. Sin embargo, hablar de Jesús y hablar de Kardec implica la continuidad de una pedagogía para el espíritu inmortal. Ya en esos tiempos, cuando él se sentaba a las orillas del Genesaret, en esos momentos el Maestro Jesús, a través de las parábolas, a través de las alegorías, como lo informa el espíritu Juana de Ángelis, ya con esas bases pedagógicas, las imágenes que impresionaban al inconsciente, estaba preparando a los espíritus para el conocimiento de la verdad. Como niños de un párvulo, se valía de las alegorías, de los paisajes de la naturaleza para impresionar. El espíritu que dormía como un germen latente, pero que aún no se encontraba en las condiciones de asimilar la abstracción de la inmortalidad y de la reencarnación. Y por eso Jesús planteó un lenguaje programático, como lo señala Juana de Ángelis en su maravillosa obra Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda. Programática porque a través de las parábolas, que también es un modelo de pedagogía, insertaba las ideas que posteriormente, en la medida de la psicoterapia de la reencarnación, ampliaría los paneles de la conciencia para que el hombre futuramente pudiera entender el mensaje que ya se encontraba inscrito en lo profundo de su conciencia, como lo anunciaron los inmortales en la pregunta 621 y 621A. ¿Dónde están inscritas las leyes de Dios? Y los espíritus respondieron, en la conciencia. Cuando ni siquiera Freud había descubierto el inconsciente profundo por su psicoanálisis, ya los espíritus habían y hablaban de algo más profundo marcado en el alma. Cuando ni siquiera aún Carl Gustavo Jung, en 1875 y algo más, hablaba del inconsciente individual y profundo, ya los espíritus advertían que la verdadera educación del concepto Duchere, sacar las cosas de dentro a través de la mayéutica ya mostrada por Sócrates, implicaba no percibir las cosas de dentro, sino simplemente también vivir las cosas que se encontraban en el interior. Jesús, como lo precisa Kardec en el capítulo primero de Caracteres de la Razón Espírita, en la edición de la Confederación Espírita Argentina, hago estas citas y me disculparán, para que aquellos que están interesados en validar el conocimiento puedan verificar las citas textuales a efectos de verificar que todo proviene de la codificación. Si Cristo no pudo desarrollar su enseñanza de manera completa, se debió a que los hombres le faltaban conocimientos que solo podían adquirir con el tiempo, es decir, con la reencarnación, y sin los cuales no la comprenderían. Muchas cosas habrían parecido absurdas en el estado de los conocimientos de entonces. Completar su enseñanza debe entenderse en el sentido de explicarla y desarrollarla, y no en el de agregarle verdades nuevas, pues todo en ella se encontraba en estado de germen. Solo le faltaba la clave para captar el sentido de las palabras,
que era la tarea reservada por el espiritismo y que es la tarea que presentan de una u otra manera los espíritus a lo largo de la codificación por la pluma intachable de Allan Kardec. En la pregunta 627 del libro de los espíritus, Allan Kardec, en concepto de quien les habla, lanzó a la humanidad la pregunta más osada de todos los tiempos, que invito a meditar en su enunciación y en su respuesta. Kardec enuncia a los inmortales por qué, si Cristo había venido, el espíritu más puro, qué necesidad tendría que los espíritus volvieran a la humanidad a enseñarles. Y precisa el espíritu superior, y precisan los espíritus superiores y el espíritu de verdad, que Cristo había hablado conforme a los tiempos, enseñando mediante parábolas y exponiendo mediante alegorías, pero que ahora era importante que aquella verdad que había sido tan mutilada, tan manipulada, tan mal interpretada, volviera a retomar su verdadero sentido a través de la razón. Allan Kardec, por eso, estableció la Sociedad Espiritista, y en un maravilloso libro que se llama Dimensiones Espirituales del Centro Espírita de Sueli Calder Schubert, por la dedicatoria mediante una psicografía que haría el doctor Becerra de Meneses en su preámbulo, exactamente en febrero del 2000, obra que pueden encontrar en internet los que quieran estudiarla, dice que probablemente por eso el profesor Kardec, el maestro Kardec, emulando aquellas eclesias, reuniones de los anteriores apóstoles, había pensado nuevamente en crear el primer centro espírita del mundo. Tal vez para emular aquellos instantes en que los primeros cristianos, con la sensibilidad del mundo espiritual, por las influencias normales de los espíritus que circundaban al Maestro Jesús, pudieran proporcionarse espacios de reflexión, espacios de educación mediante el intercambio espiritual para resolver las dudas y esencialmente para renovar las fuerzas y encaminar las energías para la continuación de las luchas libertadoras. Por eso, de una u otra manera, el centro espírita, al igual que en aquellas grutas en que se reunían y al igual que la Casa del Camino, es el centro por excelencia de educación. Allí se encuentran el intercambio permanente de los espíritus nobles que inspiran, que protegen, que incentivan. Pero a nosotros nos corresponde entender que la propuesta pedagógica del espiritismo es una psicoterapia para aquel que realmente entiende estas profundidades. Así Kardec suele establecer y establece la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Y en los estatutos que Kardec insertó en los capítulos finales del libro Los Mediums, señala textualmente que la sociedad tendría por objeto el estudio de los fenómenos relativos a las manifestaciones espíritas, dando a entender que los fenómenos espíritas eran el continuum de las almas de los hombres que habían habitado la tierra, así como su aplicación a las ciencias morales, físicas, históricas y psicológicas. Allí Kardec estaba diciendo que el centro espiritista o la sociedad espiritista, el concepto realmente utilizado por Kardec, para dar cuenta de un modelo social inspirado en el evangelio, en el cristianismo primitivo y en las prácticas libres de dogmas y libres de influencia, implicaban ante todo el desarrollo de talentos espirituales, no simplemente de la inteligencia limitada por la ciencia, limitativa por lo demás, sino realmente por un asunto transpersonal. Los fenómenos estudiados a la luz del espiritismo, pero cuya aplicación ético-comportamental permitiera al hombre transformar su comportamiento ante la vida, ante la muerte y ante los desafíos. Por eso, actualmente vivimos la transición planetaria y sería bueno preguntarnos hasta aquí, estimados hermanas y hermanas que me escuchan con todo respeto, si realmente los modelos de educación que vivimos, aún aquellos que intentamos aplicar al espiritismo, están brindando el verdadero esclarecimiento y fortalecimiento
por más que consten las sinceras intenciones de consolar, de esclarecer, para que el hombre que ahora se expresa en diferentes formas su rebeldía pueda entender que estamos cursando una transición planetaria que no obedece únicamente al movimiento de las placas tectónicas, que no obedece únicamente a buscar signos bíblicos, mas sí obedece a encontrar los verdaderos signos de esta crisis, de la palabra crisol, de crisis, de aquello que depura y transforma en el interior de los seres humanos. Por eso Allan Kardec advertía en el capítulo 18 de la Génesis que aún al hombre le quedan inmensos progresos por realizar. Hacer que reine ante todo la caridad, la fraternidad y la solidaridad, que habrán de garantizarles el bienestar moral. El hombre no solo necesita el desarrollo de la inteligencia intelectual, sino la elevación de los sentimientos. Y para lograrlo, queridos hermanos, advirtió el codificador, es imprescindible que aniquile todo lo que sobreexcite el egoísmo y el orgullo. Oigan bien, ese orgullo y ese egoísmo que es la piedra angular de los obstáculos. En un mensaje que el espíritu José María Fernández Colavida daba a las orientaciones de las actividades de las instituciones espíritas, el primer manual que lanzó con FECOL en el 2011, y cuando el Consejo Confederativo en pleno, en aquella mañana, solicitó al querido Divaldo Pereira Franco la validación de la obra que los espiritistas en conjunto, unidos, unificados, por primera vez habíamos construido al unísono de los pensamientos y de las instituciones, intercambiando las experiencias, pero buscando a Jesús con el corazón. Y entonces, el 1 de julio de 2011, la psicografía del mediunato de Divaldo Pereira Franco nos regalaría estos apartes maravillosos cuando José María Fernández Colavida, el Kardec español, diría: en su condición de educador, el maestro ha establecido criterios de seguridad, ha establecido verdaderos patrones de verdad, ha establecido la pureza verdadera. De esa manera, Kardec, excelente experto en la metodología pedagógica, pionero en la psicología educacional, presenta la doctrina espiritista o espírita como una fuente inagotable que no puede ser absorbida de un instante a otro, necesitando de estudio serio y reflexiones razonables, por contener, óigase bien, prácticamente el conocimiento de todas las otras ciencias, pudiendo producir así la iluminación de la conciencia y la dulcificación de los sentimientos. De aquí constatamos, por este espíritu superior que hace parte de los espíritus del Consolador, el concepto de metodología pedagógica y el concepto de psicología educacional a la luz del espiritismo, que debe ser sorbida por el alma de una manera sistematizada, continua, para evitar intoxicarnos. Cuando consumimos un alimento abruptamente, el propio aparato digestivo se opone con la mala digestión. Algo parecido sucede con el espiritismo. No se puede abordar únicamente con intereses académicos personales, porque realmente es la savia madura que el alma reclama para poder enfrentar sus propios desafíos. Y el principal de ellos y el principal de nosotros, el conocimiento de sí mismo, el autoesclarecimiento, la autoeliminación profunda que el self, el espíritu profundo, requiere. Así las cosas, de una u otra manera, el mayor obstáculo que presenta el desarrollo y el progreso moral del hombre, individualmente hablando, y colectivamente de la humanidad, Allan Kardec nos los hizo ver en la pregunta 917. Exactamente de la pregunta 913 a la 917 del Libro de los Espíritus, Kardec aborda el problema más grave de todos los tiempos y dice acerca del egoísmo, haciendo la utilización del concepto acerca como aquellos que abordan un tratado de diferentes materias concordantes articuladas
para despertar el inconsciente profundo del ser. ¿Cuál es el medio de destruir el egoísmo? Ego, yoísmo, el yoísmo, como lo dice Juana de Ángeles. De todas las imperfecciones humanas, óigase bien, la más difícil de desarraigar es el egoísmo, porque guarda relación con la influencia de la materia, de la cual el hombre, aún muy cercano a su origen, no ha podido librarse. Además, todo contribuye a mantener esa influencia. Las leyes, la organización social, la educación. El egoísmo habrá de debilitarse en la medida que predomine más la vida moral sobre la vida moral, y en especial, óigase bien, mediante la comprensión que el espiritismo os ofrece de vuestro estado futuro real y no desnaturalizado por ficciones alegóricas. Significa que todos los modelos educativos que actualmente intentamos, a pesar que ya se hable de alguna manera de la inmortalidad de la conciencia, marcan aún el estímulo del orgullo. No lo digo yo, interprétenlo ustedes del texto y contexto que he resaltado en mayúscula. La propia educación, las leyes y la organización social no preparan al hombre para la columna vertebral de la existencia en la tierra, la vida futura, las próximas reencarnaciones, el dejar el cuerpo físico. De esa manera, Allan Kardec, como lo hemos mencionado en pasados estudios, ya nos advertía que el principal objeto de la pedagogía espírita es iluminar la razón. En esa pregunta 75A, Kardec, sintetizando a Sócrates, a Platón, a Spinoza, sintetizando a Rousseau, sintetizando a Pestalozzi, formula por qué, si razonamos, la razón no es una guía infalible. Y responden los espíritus textualmente, es y sería infalible si no estuviera corrompida por la mala educación y el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona. La razón hace posible la elección y le confiere al hombre el libre albedrío. Miren, todos los elementos de la psicología educativa espírita. Y cuando hablo de psicología, me refiero al concepto espiritista, es decir, aquella psicología que estudia el origen, naturaleza, el progreso de los espíritus desde el punto de vista de la inmortalidad. No estoy valiéndome de las ciencias psicológicas reconocidas por el hombre, cuya más cercana es la transpersonal o la psicología analítica elaborada por Carlos Gustavo Jung. La corrupción a la cual hace los espíritus superiores aquí mención, no se hace mención a los comportamientos antiéticos del ser humano. Hace alusión que durante muchas reencarnaciones religiosas, creencias, conflictos profundos de culpas, de traumas, de depresiones, hemos grabado en el inconsciente profundo paradigmas, circunstancias que ahora nos impiden interpretar, esclarecer, decodificar de una manera adecuada el pensamiento profundo. Para explicar un poco esta visión, observen esta diapositiva. Sí, tenemos un cerebro, pero ya sabemos que ese cerebro tiene por comandante esencial el espíritu. Sin embargo, la esencia del estudio, del trabajo, del desarrollo espiritual está en el razonamiento y la interpretación. Y solo en la función psíquica hay dos funciones en particular, el hábito y la memoria. De tal manera que durante muchas reencarnaciones, conforme lo dice el científico Thomas Kuhn, hemos venido creando paradigmas. Los paradigmas son las formas que tenemos de interpretar la realidad conforme a la determinación de una comunidad científica o sustentadas en creencias, valores y técnicas. Pero también traemos dogmas, muchos de ellos irracionales, dogmas, muchos de ellos mitológicos, muchos de ellos maravillosos. Y al llegar a la casa espírita, aquellos que llegan por primera vez, aún en las asistencias virtuales, llegan con paradigmas y dogmas. Y si la pedagogía de Allan Kardec no es convenientemente utilizada, corremos el riesgo
que la información, los contenidos de la doctrina sean interpretadas por las personas conforme los paradigmas y conforme los dogmas. Esa misma explicación la desarrolla Juana de Ángelis en su obra Encuentro con la Paz y la Salud. Y Kardec la desarrolla en el capítulo 4 de lo maravilloso y lo sobrenatural del libro primero o de la primera parte del libro Los Médiunos. Allan Kardec allí señala que tenemos que limpiar del inconsciente profundo de los seres todo aquello que es mitológico, maravilloso, y es por eso que en algunas circunstancias tendemos más a buscar los fenómenos que la propuesta filosófica y moral del espiritismo. Dice Juana que esas condiciones que predisponen el inconsciente profundo, a las cuales se refería Kardec en la pregunta 75A, que acabé de vislumbrar, de señalar, son consecuencia de las herencias ancestrales que determinan los biotipos humanos psicológicamente hablando en conductas variadas. Es decir, esos conflictos que tienen que ver con las complejidades múltiples del ser humano. Así, el ser humano necesita liberarse de esas predisposiciones para que esos conflictos profundos o superficiales, remanentes de las experiencias de diferentes reencarnaciones, no terminen una vez más por malinterpretar el contenido de la tercera revelación, como ya sucedió con el cristianismo y lo seguimos viendo hasta nuestros días. Un inconsciente colectivo de miedo. Por eso hay algunos que dicen que hay que temer a Dios sin entender que Dios no es antropomórfico, sino que se expresa mediante leyes. Otros buscan la magia, los pactos, la comunicabilidad con los seres inmortales para tener milagros, para poder tener poder, derrumbando el verdadero objetivo existencial de la mediunidad. Otros han logrado la intelectualidad, pero buscamos los horizontes, buscamos los podios del espiritismo para lucir las conquistas académicas, para buscar los aplausos y los reconocimientos, cuando en verdad no es el lugar adecuado, sino que es el lugar para que a través de nuestra voz y de nuestros talentos Jesús sea conocido, porque en otros momentos no permitimos que fuera conocido. Para lograr por fin, con la trascendencia de la razón, con la trascendencia de la emoción, con el pensamiento adecuadamente organizado, inspirado, la plenitud de entender cuáles son los compromisos iluminativos y terapéuticos a este estado de conciencia, a este estado de emoción, a este estado de interpretación. Juana de Ángelis lo denomina pensamiento cósmico. El pensamiento cósmico conquistado por Kardec, el pensamiento cósmico conquistado por Sócrates, el pensamiento cósmico conquistado por Beethoven, el pensamiento cósmico conquistado por la Madre Teresa de Calcuta, el pensamiento cósmico alcanzado por el doctor Becerra de Meneses. ¿Para qué? Para que el ser humano realmente pueda conquistar y despertar al que quienes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y no responder ante los grandes cuestionamientos del ser humano, alegando la doctrina espírita, el a mí me parece, yo pienso, que aún significan dogmas y paradigmas ancestrales, rodeado, como dice Allan Kardec, por el espíritu de sistema. Y sí, por el contrario, poder decir a la luz de la doctrina, yo argumento, sustento desde el sistema doctrinario a partir de una convicción doctrinaria que no simplemente la genera el conocimiento intelectual, sino la transformación moral a través del servicio y la sintonía, afinidad con los espíritus del bien. Por eso León Denis, de una u otra manera, advertía que la educación que actualmente se da, hablando de los tiempos del segundo y más importante apóstol del espiritismo, la pluma de oro, León Denis, la actual educación no les aclara el camino, no les da realmente las bases necesarias para luchar por la existencia. La enseñanza clásica, interpretando la pregunta 917, puede guiar en el cultivo, en el ornamento de la inteligencia, mas no inspira, entre tanto, a la acción, al amor y a la educación.
Esos modelos clásicos todavía menos le permiten obtener que él pueda tener una verdadera concepción inmortal de la vida, del destino, impidiéndole que desarrolle las energías profundas del yo y oriente de una manera más concentrada, más disciplinada, los impulsos y esfuerzos que solamente pueden ser desarrollados con el sustentáculo de entender cómo operan las leyes de Dios para que en los momentos difíciles encuentre de esa manera puntual el desarrollo de sus potencialidades como espíritu inmortal. Eso somos nosotros. Te invito por unos instantes a meditar en esta hermosa diapositiva. Mira la luz interior que hay en nosotros, de tal forma que el gran problema del espiritismo, a la luz de su reconocimiento, de su entendimiento, de su educación, de su divulgación, es la interpretación. Por eso Allan Kardec, preguntándole a los espíritus esta realidad, en la pregunta 647, los inmortales advirtieron al codificador que los hombres requieren reglas precisas, pues los preceptos generales y demasiado vagos dejan muchas puertas abiertas a la interpretación. Resalto en rojo y en mayúsculas, me disculparán, la palabra reglas precisas. No está hablando de religiones, no está hablando de posiciones personales, sino de conductas ético-comportamentales. Es decir, el modelo dado por Jesús y las interpretaciones dadas a partir de las leyes reveladas por el espiritismo, la bondad y la justicia de Dios, pero esencialmente interpretadas a raíz de las 10 leyes que Allan Kardec incorpora en el libro tercero del libro de los espíritus, para evitar que sigamos interpretando la doctrina con sus propios dogmas. Por eso Allan Kardec enarboló toda la codificación, todos los 5 libros de la codificación espírita con el concepto de según el espiritismo. Eso es pedagogía espírita. ¿Y qué significa según el espiritismo? Deseo que se graben en el corazón esta cita, que es la base de estas limitadas informaciones. En la Génesis de la Confederación Espírita de Argentina, la edición que sigue con FECOL, en la introducción, el propio codificador señala los mismos escrúpulos que han regido la redacción de nuestras demás obras, teniendo en cuenta que la Génesis es la última en 1868, de modo que con absoluta verdad pudimos incluir en sus títulos la expresión según el espiritismo, porque estábamos seguros de su conformidad con la enseñanza general de los espíritus. No es según John Eric Reynolds, no es según X persona, es según el espiritismo, que es lo que denominamos pureza doctrinaria. No puede interpretarse la doctrina. Y corre el riesgo de ser demasiado puntual si no es conforme a las enseñanzas decretadas, señaladas por los espíritus del Consolador. De tal manera que Allan Kardec, tanto en la pregunta 685A como en la pregunta 917, en las aclaraciones que hace el codificador de una de ellas, define que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos y aún más superando a todos aquellos en su tiempo, cuando aún la educación no era tenida en cuenta como ciencia, y aún más cuando la psicopedagogía y la pedagogía no eran tomadas como ciencias enteramente. En esa pregunta 917 y 685 y 685A, Allan Kardec determina que la educación es un arte y que ese arte no es simplemente instrucción. Instrucción es la exposición de información como lo estoy haciendo esta noche, pero en realidad son los hábitos, es decir, desde el momento en que las informaciones se convierten en acciones permanentes de vida, en repeticiones constantes, como hoy
lo confirma la neurodidáctica, la neurociencia, la psiconeuroendocrinología, la neuroteología, todas las ciencias y neurociencias y las ciencias psíquicas. El ser humano solo de esa manera deberá entrenar el pensamiento, el discernimiento para llegar a tocar la emoción, a efectos de que, educado en las leyes de la inmortalidad o en las leyes según el espíritu o las leyes que regulan la naturaleza moral del hombre, pueda tomar decisiones mediante el libre albedrío. No por casualidad, Allan Kardec dedica en el libro de los espíritus un estudio del libre albedrío como fundamento de la psicología educativa, de la pregunta 643 a la 650. Kardec desarrolla esta serie de circunstancias. 843, perdón, corrijo, a la 850. Y en la 872, que es un ensayo, hace todo un estudio del por qué la educación le compete superar estas circunstancias. Juana de Ángeles, desarrollando estos conceptos básicos del libro de los espíritus en el ser consciente, dice que la razón es el principio ordenador del proceso de discernimiento. Solo a través de la lógica el ser humano puede organizar las ideas mentalmente hablando y comportamentalmente hablando. Solamente a la vez de la manera en cómo entiende que es un espíritu inmortal y entiende que muchas veces su intelecto, su emoción puede ser influenciado. Juana de Ángeles dice que la razón y la intuición son las dos bases de las funciones psíquicas dentro de la psicología educativa espírita. El intelecto y la razón. La segunda, es decir, la razón, es de carácter discursivo. Y el primero, es decir, el intelecto, la inteligencia, es de carácter intuitivo. Y la intuición, en el segundo libro o en la segunda parte del libro Los Mediums, entre el capítulo 14 y 15, es denominada como la interacción que el mundo espiritual puede hacer en los procesos meditativos de raciocinios que el alma eleva cuando son con intenciones profundas de transformaciones morales. Significa, hermanos, que cuando estamos en un aula espírita, cuando estamos en un proceso de formación de la doctrina espírita que presenta los valores intrínsecos que el espíritu inmortal debe desarrollar, estamos siendo también inspirados, influenciados por los guías para que los paneles mentales profundos del inconsciente y del inconsciente se unan a efectos de educar la emoción y el sentimiento. En ese propio libro, Momentos de Conciencia, la misma mentora espiritual, sonriente como siempre, nos dice que la mente debe estar organizada porque es el método organizador. Pero una cosa es pensar, otra cosa es aprender y otra cosa distinta es discernir. El discernimiento, dice Juana de Ángeles, es el resultado del ejercicio del arte de pensar, que debe crecer en forma adecuada para poder favorecer al hombre una perfección más clara de los valores éticos frente a la inmortalidad. De tal manera que dos proposiciones surgen como metodología correcta para el desarrollo de la razón. Recuerden la pregunta 75A. Para el uso del discernimiento, razonar y discernir, pensar siempre y prestar atención al contenido del pensamiento, ser conscientes de lo que somos. Por eso, esta visión que nos ofrece Allan Kardec y los espíritus del Consolador nos permiten relacionar la educación con el pensamiento y el perispíritu. Ese perispíritu, cuerpo espiritual, fluido perispiritual, como lo llama Kardec, modelo organizador biológico. Manuel Filomeno de Miranda, por la psicografía también del querido Divaldo Pereira Franco, en el libro Temas de la Muerte, nos dice que es maravilloso para la educación. Ninguna ciencia actual de la educación advierte esta visión. Captando los impulsos del pensamiento y computando las respuestas de la acción, en él, el perispíritu, se incorporan los fenómenos de la conducta actual del hombre, programando así los sucesos futuros, mediante las cuales serán mejoradas las conquistas, corregidos los errores
y reparado los daños derivados de estos últimos. Por eso Allan Kardec decía que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos, pero no nos referimos a la educación intelectual de los libros, ni la educación moral, sino a la moral explicada por el espiritismo, que permitió descubrir a Allan Kardec los fundamentos patológicos y psicológicos del perispíritu. Si estamos en un centro espírita discerniendo, razonando permanentemente, sustentablemente y además de eso sirviendo como el hábito del amor, esas conductas serán registradas por la capacidad plasmadora del perispíritu y de esa manera, mente, cuerpo, alma y el espíritu inmortal irá llevando hacia la vida futura las conquistas imperecederas de la intelectualidad, pero también de la caridad y de la fraternidad. El método de distribución metódica es la primera fundamentación de la pedagogía espírita y de la metodología espírita. Pero entonces, ¿qué es método? Método es el conjunto de procedimientos que nos permiten alcanzar un objetivo. En este caso, abordar adecuadamente según los espíritus, recuerden, y a Kardec en el sistema doctrinario. Se trata el método de una serie de pasos a seguir, un esquema para llegar a una meta. ¿Y qué es la metodología? Es uno de los elementos fundamentales que comprenden el currículum, o sea, el plan de estudios, la fundamentación de la formación integral en cualquier proceso educativo. Y se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por aquel que orienta o el facilitador que orienta los procesos, de manera consciente y reflexiva, de tal forma que el método implica un camino, pero la metodología implica los diferentes caminos a recorrer para alcanzar, como lo decía Colavira, la iluminación de la conciencia y la dulcificación de los sentimientos. La pedagogía es el conjunto de normas, leyes o principios que regulan, óigase bien, los aprendizajes en el proceso educativo. En tanto, la metodología son la forma de recorrer esos procesos o pasos, la pedagogía del latín paidos, de aquel que acompañaba a los infantes a la escuela, significa la estrategia, la forma efectiva, eficaz, eficiente de impactar en el inconsciente profundo y en el inconsciente actual a las personas. Por eso Allan Kardec distribuyó el libro de los espíritus y todas las obras de la codificación en materia. Mírense que aquí lo dice y aquí lo ratifica, que esta obra en particular ha sido y es la recopilación de las enseñanzas de los espíritus. Ha sido escrito por orden y bajo dictado por los espíritus superiores. A veces no tenemos claro qué es un concepto de espíritu superior, que invito a repasarlo para establecer los fundamentos de una filosofía racional. Vuelve al concepto de razón, libre de los prejuicios de espíritus de sistema, dogmas y paradigmas. Y en el pie de página que utiliza el codificador, en la misma obra, ustedes lo pueden verificar, Kardec se toma el trabajo de definir que la expresión esprit de système en francés es la propensión que tenemos en el pasado y en la actualidad de juzgar las cosas mediante un sistema preconcebido, sin antes o antes de tiempo oportuno, sin tener de ellas cabal conocimiento. Por eso, con todo respeto, no podemos al mes estar suponiendo que ya conocemos el espiritismo. El suscrito tiene casi 25 años y apenas hace 2 horas estoy comenzando a entender. Conocí a los apartes, mas no comprendo, porque si yo comprendiera y viviera, tal vez mi vida fuera mejor, pero estamos haciendo los intentos. El conocimiento del espiritismo se extiende a la inmortalidad y quiere decir por eso que la filosofía de la razón, la explicación, estimulando el pensamiento, las funciones psíquicas del hábito, del discernimiento, de ordenar, va a permitir que nos liberemos de esos espíritus de sistemas que traemos ancestralmente
de muchas reencarnaciones y especialmente de las experiencias de ahora. Kardec dijo también que la pedagogía espírita, el esclarecimiento del espiritismo, tendría a su vez muchos obstáculos. En la pregunta número 18A del libro de los espíritus, Kardec preguntó precisamente si algún día el hombre, miren que utiliza la palabra hombre, no espíritu, penetraría algún día en el misterio de las cosas ocultas. Y los espíritus, dando la visión de la psicología espírita, dicen, abro comillas, que es textualmente la respuesta de los guías: el velo se levanta ante él a medida que se purifica. No obstante, para comprender ciertas cosas, necesita facultades que no posee aún. Somos seres en evolución. Ahora, actualmente, gracias a la propuesta espírita, vamos conquistando el sexto sentido de la intuición que actualmente el ser humano está llamado a conquistar y a desarrollar. Pero también Kardec advierte, y los espíritus advirtieron a Kardec en la introducción 2 del libro de los espíritus, que una lengua perfecta en la que cada idea estuviera representada por un término exclusivo evitaría muchas discusiones. A veces discutimos más la forma que el fondo. A veces no decodificamos, literalizamos. Decodificar, por eso se llama codificación, significa descifrar con la mente, con la emoción y el sentimiento, la palabra oculta, profunda, sintética que los espíritus revelaron a Kardec. De tal manera que por eso Kardec crea los neologismos y las competencias y las habilidades que requerimos para abordar el espiritismo y superar los espíritus de sistemas que ahora mismo llegan a las casas espíritas, que ahora mismo, lo digo por mí, aún tenemos. Solemos interpretar, si no tenemos claras estas competencias, y terminar divulgando y viviendo el espiritismo que no es, sino el espiritismo interpretado por nuestras propias condiciones mentales y emocionales. La lectura crítica, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico y la interpretación de textos espíritas resumen en cierta forma la propuesta kardeciana. Leer con crítica significa separar, observen la diapositiva, subrayar. Cada punto termina una idea. Cada coma separa ideas. Leer en voz alta para sentir. Así como el Maestro Jesús le decía a Nicodemos, según la psicografía de Chico Xavier y por el espíritu Humberto de Campos, Nicodemos, cuando le fue a preguntar por la reencarnación, has leído de memoria y sentido la visión literal de las palabras, pero no has sentido la enseñanza. Hay que identificar entonces que la palabra lectura del latín leyere significa leer el contenido, pero criticar y leer del latín crieni significa decidir o separar. Cuando tomamos un texto espírita, hay que decidir e identificar el concepto, la idea, el patrón de separar, para posteriormente, en ese acto de libre albedrío de decidir, pasar de la lectura crítica al pensamiento crítico. Lectura crítica significa lanzar juicios o exámenes, descubrir, óigase bien, las ideas y la información que subyacen dentro de un texto escrito, de tal manera que el ser humano deberá aprender a desarrollar todos estos preceptos. Así las cosas, el objetivo del pensamiento crítico también lo es, a su manera, la manera en cómo el ser humano, después de haber hecho introspección, convencido, porque ya no cree, sabe, puede evitar los engaños, que los estándares normales del comodismo, que los estándares normales de las malas interpretaciones del espiritismo nos pueden conllevar. Estos son los elementos de la pedagogía espírita. La primera, la metodología del diálogo, que significa la forma en que Kardec, retomando la mayéutica de Sócrates, utiliza para romper la enseñanza dogmática, aquella que impone. Por eso el libro de los espíritus está hecho de cuestiones, de preguntas y respuestas, para de esa manera quitar la aridez del imponer y que aquel educando, aquel que participa, pueda extraer de su profundidad, pueda extraer de su discernimiento,
puede extraer de la intuición que los guías le dan la verdad que él puede conquistar y que no puede ser definitivamente expuesta. El segundo elemento es la metodología de la distribución de materias. El libro, el capítulo, el título, los núcleos, la forma en cómo Kardec agrupa preguntas en grupos por materias, lo ha hecho para organizar el pensamiento, conllevar a la razón y el discernimiento. Normalmente asumimos las preguntas de manera aislada. Normalmente asumimos la explicación de Dios sin entender que se encuentra en el libro de las causas primeras y que a su vez esa pregunta está inserta en el subnúcleo de Dios y lo infinito para entender, gracias a las aclaraciones del codificador, que esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, lo es, porque es infinito en sus perfecciones, en su bondad y su justicia. De igual manera, Kardec, con esa distribución metódica que hemos sustentado, pasa del libro de las causas primeras para hacer que el hombre comprenda a Dios, lo siente en las leyes que están grabadas en su inconsciente profundo, lo induce racionalmente para comprender que si Dios es amor, que si Dios es la inteligencia suprema, la existencia del espíritu inmortal en el libro segundo es consecuencia de esas leyes, para luego comprender que la inmortalidad está sustentada en el progreso y en la evolución y que necesita un parámetro comportamental para pasar en esa inducción racional al libro tercero, las leyes morales, cuyo modelo de perfección al cual puede aspirar la humanidad es Yeshua, Jesús, y concluir que el objeto de la vida, de cuánto vivimos conforme a nuestras decisiones y nuestro nivel de evolución, se concreta en las esperanzas y consuelo de vidas futuras, que los goces terrenales y los goces más allá de la tierra se suscriben a una sola frase: fuera de la caridad no hay salvación. Esa es la pedagogía, la inducción racional, para pasar posteriormente a otro punto esencial, la interpretación de los textos espíritas, lo que se denomina la pedagogía hermenéutica, y entender que el espiritismo, ante todo, es un sistema doctrinario. Es decir, dicho de otra manera, Kardec propuso el libro de los espíritus, pero de 1857 a 1868 fue sacando progresivamente libros que desarrollarían los principios contenidos en la codificación. Y eso se dio de esta manera, dentro del plan sociológico y educativo del Consolador y de los espíritus del Consolador, porque había que permitir que las ideas maduraran como hasta nuestros días. Sin embargo, los aspectos más importantes del espiritismo se centran en su visión moral, las consecuencias morales que de allí se deducen. Por eso Juana de Ángeles dice que un estudio sistemático de la doctrina espírita es la única manera que, al poder depurar la razón, el inconsciente, educar la emoción, puede permitirnos superar los definitivos días de angustia. La palabra sistematización hace alusión a un conjunto de preceptos organizados por jerarquía, por importancia, por inducción racional, para lograr, de entre esos parámetros determinados, que es la iluminación de la conciencia, que es, en definitiva, la visión de esta realidad transpersonal, que es lo que Kardec señala y codifica. ¿Por qué un sistema doctrinario? Porque el espiritismo es la revelación de leyes divinas, es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de millones y de billones de almas que solamente podían ser comprendidos mediante un pensamiento sistémico. Óiganse bien, estamos acostumbrados a pensar en términos aislados. Pregunta 1 y pregunta 75. Y sin embargo, cuando estamos estudiando y exponiendo la doctrina, las personas, como observan en la diapositiva, tienen muchos pensamientos. Hay entonces que crear pensamiento sistémico a través de la distribución metódica, a través de la inducción racional, a través del diálogo, para que se intrometan en la discusión
y que cada quien pueda alcanzar su convicción y su verdad del interior hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Hay que procurar que las personas puedan entender que los 5 libros de la codificación pueden ser al tiempo, con ese orden y con esos elementos pedagógicos, arguyendo la interpretación sistemática, ser interpretado como un sistema. Yo puedo entender a Dios desde el libro de los Espíritus, vivirlo y comprenderlo hasta el frontispicio o el primer capítulo de la Génesis, porque Kardec lo sintetizó. Dios demuestra su grandeza a través de la inmutabilidad de sus leyes. Para Dios, el pasado y el presente son el futuro, refiriéndose al ser humano. Por eso, superando todo aquello, es el diálogo lo que debemos empezar. Debemos empezar por saber formular cuestionamientos. Debemos empezar por hacer que aquellos que nos escuchan sientan la necesidad de preguntarse si en ellos hay algo más que materia, si en ellos hay algo más que el aparente futuro triste que la humanidad enfrenta. Además, Kardec señala que muchas veces lo tenemos en cuenta. Lo que figura, entre comillas, a continuación de cada respuesta es la respuesta textual dada por los espíritus. Lo que está escrito con otro tipo de letra señalado como una manera especial corresponde a las notas o explicaciones añadidas por el autor, que también han estado bajo el control de los espíritus. Está en prolegómenos. De tal forma que cuando enunciamos en público o en estudio interno, debemos decir el libro, el capítulo, que es el núcleo de temas, los subnúcleos de temas, es decir, las preguntas que se agrupan, y advertir que la respuesta, cuando se hace la apertura de las comillas, es la reproducción textual dada por los espíritus, dando a entender la garantía inmaculada de Kardec de respetar la pureza revelada por los espíritus superiores. No manipula, no introduce, y hay que dejar en claro esto. Luego, después de ser expuesta textualmente la verdad de los espíritus, Kardec realiza las aclaraciones, aspecto que normalmente no se sigue. Libro de los espíritus, libro primero, causas primeras, capítulo Dios, subnúcleo temático, Dios el infinito, cuestión 1, se enuncia, porque también hay que analizar cómo Kardec, siendo un espíritu superior, sintetizó preguntas perfectas para que los espíritus pudieran dar aclaraciones perfectas a su vez. Solo de esa manera, cuando respondemos y entendemos, viene nuevamente la pedagogía kardeciana a esclarecer por los problemas del lenguaje, por los problemas de las facultades que aún no hemos desarrollado de una manera sintética, simple, sentimental y psicológica, la concepción de los profundos conceptos. Finalmente, es preciso advertir que en cada visión del espiritismo, Kardec estipuló principios fundamentales, como lo dice el ítem 62 de la Génesis. Los 4 libros del libro de los espíritus implican los principios fundamentales, los principios rectores que se ramifican a lo largo de la codificación. El libro primero habla de las causas primeras, la existencia de Dios. La existencia de Dios. Bueno, solo es el Padre. El libro segundo habla del mundo espiritado de los espíritus, la inmortalidad del alma, la verdadera esencia de la vida del hombre temporalmente en la tierra. El libro tercero habla de las leyes morales, principio rector doctrinario, advirtiéndonos que la felicidad legítima solamente puede ser conquistada siguiendo la práctica y vida y el ejemplo dado por Jesús, pero advirtiendo a la humanidad en el libro cuarto, de lo cual los espiritistas poco hablamos. A veces hablamos más de reencarnación que de vida futura. A veces hablamos más de sucesores que de guías espirituales, advirtiéndote a ti y a mí, ahora que sufrimos las inevitables visiones, las inevitables circunstancias de esta pandemia depuradora bendita, hablar a la humanidad que Jesús ha vuelto nuevamente con nosotros y que nunca ha estado lejos de nosotros, solamente que impele al hombre
empezar a vivirlo, empezar a sentirlo desde lo profundo de su ser. Tenemos las herramientas necesarias. La vivencia de Jesús que vuelve con Kardec. Esta metodología, esta pedagogía maravillosa que te dice únicamente estudiar con los espíritus superiores, impele más que un curso normal. Impele construir un ambiente fluídico, psíquico, construido por los trabajadores encarnados y desencarnados de una institución espírita. Impele que el facilitador, aquel que expone, esté orientado e inspirado por el director espiritual de la tarea. Impele que aquel que se propone estudiar y vivir la doctrina esté dispuesto a reaprender, donde los títulos académicos quedan afuera, donde los logros terrenales nos esperan a la entrada de la institución. Y al ingresar solamente tendremos certidumbre de que nacer, morir, renacer y progresar es una ley, advirtiéndonos finalmente que solo, como lo dice la pregunta 918, cuando los métodos de estudio que apliquemos logren hacer hombres verdaderos de bien, ya ese momento de transición se estará acercando. Aquel entonces cuyos actos de la vida corporal se asemejan a la propuesta de las leyes divinas, aquel que comprende por anticipado la vida espiritual y sus consecuencias, puede llamarse propiamente el hombre de bien. El ser consciente, el hombre integral. La psicología de la gratitud propone Juana de Ángeles. Gracias doy entonces por este espacio, advirtiéndoles que quedan aún muchas cosas por desarrollar, pero creo que hemos podido dar esta noche la esencia de esa pedagogía que empieza en ti, que empieza en mí, que está en Jesús y que descubrimos gracias a las máximas morales de Allan Kardec. Muchísimas gracias, querido Emiro, al grupo del Comité Doctrinario y a todos los presentes, rogándoles con sinceridad me disculpen las limitaciones y los lapsus que la emoción y mis limitaciones aún me permiten incurrir. Gracias. Como siempre, querido John, somos nosotros los que tenemos que expresarte gratitud por información tan esclarecedora. Información que nos invita a continuar revisándola, ¿sí? Estudiándola, profundizándola, desmenuzándola. Nos va a permitir a que una disertación como esta que nos ha hecho nuestro querido John esta noche, hay que revisarla, repasarla, ¿sí? No una vez, dos veces, sacar apuntes, etcétera, para nosotros poder extraer toda esa esencia de esa disertación que nos acaba de entregar John. De corazón, mi hermano, gracias, 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 ¿sí? Gracias a ustedes. Seguimos trabajando, queridos hermanos, y bueno, antes de cerrar, voy a pedirle el favor a una compañera que representa la Federación Espírita del Atlántico y que hace parte de la Confederación Espírita, del Departamento Doctrinario de la Confederación Espírita Colombiana, Belén, que nos regale la oración de cierre, si eres tan amable, Belén. Con gusto. Muy buenas noches a todos. Nos disponemos a agradecer al Maestro Jesús por esta enseñanza tan hermosamente planteada por nuestro hermano John Reynolds, en donde nos invita a retornar a Él, pero a retornar de una forma práctica, con el sentimiento, con el conocimiento. Maestro Jesús, te damos las gracias por habernos dado la oportunidad en esta encarnación de estar en las filas del movimiento espírita. Sabemos que muchos de los que aquí estamos en el pasado conocimos tu mensaje, pero no fuimos capaces de llevarlo a nuestro interior. Te agradecemos entonces esta nueva oportunidad y ayúdanos, Maestro, porque aún nos falta mucho para tener ese discernimiento y ese equilibrio interior, por lo que te pedimos
tu compañía en este camino que hemos escogido. Gracias por este día que finaliza y permítenos en el desdoblamiento del sueño continuar estudiando, trabajando y colaborando con todo el amor y el cariño que tú nos has enseñado. Gracias, Dios mío, que así sea. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, a todos los que nos acompañaron en la sala se llenó, 100 personas, varias personas escribieron por el interno que cómo hacían para entrar. Entonces toca llegar temprano porque la sala se está llenando y eso es bueno. Una feliz noche para todos, que descansen y una vez más, gracias por habernos acompañado.